En esta ocasión le puse de nombre Sobre hombros de gigantas a esta plática, haciendo alusión a una frase célebre de Isaac Newton que dijo: si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre hombros de gigantes. Y él pues no hablaba de gigantes de verdad, ¿no? Hablaba de estos gigantes, de estas personas que inspiran y que su trabajo ha sido tan profundo y tan impactante en las diferentes áreas científicas que se pueden considerar gigantes. La verdad es que para él pues estaba Copérnico, Galileo Galilei, todos ellos, y fue el fundador de la ciencia moderna. Sin embargo, pues se queda un poco como al aire de saber, bueno, y a una mujer sí le inspiran estos científicos, pero también nos inspiran mujeres, ¿no? Porque nos vemos proyectadas en ellas y porque queremos ser como ellas. Y definitivamente, pues la mujer científica por excelencia es Marie Curie. Creo que a cualquiera de nosotras, cuando te preguntan el nombre de una científica, la primera que se te viene a la mente es Marie Curie. Fue una persona que tenía unos valores y una actitud demasiado valiente hacia la vida, ¿no? Nació el 7 de noviembre en Polonia y pues aunque tenía un núcleo familiar que la apoyaba muchísimo, en Polonia no era posible que las mujeres estudiaran. Entonces, para poder estudiar la licenciatura, tiene que viajar a Francia. En Francia, pues ella se apoya de otra mujer también, su hermana, que también quería estar estudiando una licenciatura. Ahora, algo que tenemos que tener en mente es por qué en esa época Polonia no permitía el ingreso de mujeres en la universidad. En parte era por la sociedad, que era como muy cerrada, pero también era porque Polonia estaba dominada bajo el Imperio Ruso, ¿no? Pues sí, estaba ocupada por Rusia. Entonces ella crece con esta ansia de libertad, ¿no? Libertad patriótica, por un lado, porque ella quería que su país fuera libre, pero también ella misma quería ser libre. Y llega a Francia, y en Francia, pues encuentra un nicho, se inscribe a la Sorbona, y además se vuelve la primera mujer en estudiar un doctorado en ciencias, ¿no? En física. Después conoce a Pierre Curie, por ahí el nombre, ¿no? Porque ella se llama originalmente María Solodowska, pero pues adquiere el apellido de su esposo. Y algo muy importante que a veces se nos olvida es que nos tenemos que apoyar de las mujeres que nos rodean y también tenemos que encontrar un apoyo increíble en los hombres que nos rodean. Y pues Marie Curie encontró el apoyo perfecto en su esposo. Y gracias a su trabajo en conjunto, pues fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y lo ganó pues junto a su esposo, ¿no? A Pierre Curie. Y después fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, porque el primero fue en física y el segundo fue en química. Y fue la primera mujer también en enseñar en la Universidad de París. Entonces, imagínense también el peso de su presencia, ¿no? Simplemente el de romper esos estereotipos y de ser la primera que dice: yo doy clases en la universidad. Y además fue la primera mujer en tomar un cargo de liderazgo, la primera directora de un proyecto de investigación. Y bueno, o sea, cada vez que pronunciamos el nombre de Marie Curie, creo que todas queremos ser como ella, pero también creo que es importante reconocer que no solamente fue esta científica súper mega productiva, sino también fue mamá y fue una excelente madre, ¿no? Tuvo a 2 hijas, Yves e Irene, y casualmente, pues una de ellas se volvió científica también y la otra se volvió su biógrafa. Entonces, gracias a su segunda hija, la que no se dedicó a la ciencia, es que conocemos todos estos detalles de la vida de los Curie. Además, hay una anécdota muy curiosa porque cuando llegaban a entrevistar a Yves, creo que es la que no se dedicó a la ciencia, llegaba y le decía: oye, sí soy de la familia Curie, pero soy la que no tiene Nobel, porque su papá tenía un Nobel, su mamá tenía un Nobel y resulta que su hermana, que también se dedicó a la ciencia, también ganó un premio Nobel. Entonces, pues una familia totalmente brillante. Y al ver estas fotografías se dan cuenta que es la única mujer en cada una de ellas. De hecho, marqué con una estrella amarilla en dónde está ella. Y algo que yo creo que a muchas mujeres o muchas niñas que están queriendo ser científicas
lo que les pasa es que creen que tienes que ser como súper seria, que como Marie Curie tienes que ser súper imponente, porque eso es lo que a mí me da de reflexión sus fotos, como que todo el tiempo tenía que estar estoica, ¿no? Y la verdad es que creo que es muy, muy valiente, pero es un ideal, ¿no?, que tenemos acerca de lo que era Marie Curie, porque definitivamente era una mujer extraordinaria y una persona extraordinaria. Cuando descubrió un nuevo elemento, era tanto su amor a la patria, a su patria, que le puso Polonia, ¿no? Polonio. Entonces, definitivamente es un estándar que creo que todas tenemos, pero que tenemos que asumir como que fue una persona totalmente fuera de este mundo, ¿no? Extraordinaria. Y pues concluyo con una de sus frases célebres que dice: nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y creo que es algo que ahora, con tanta desinformación en las redes sociales, que te llegan noticias que un nuevo megaterremoto va a venir a la ciudad, tenemos que voltear hacia la ciencia y empezar a comprender de nuevo qué es lo que pasa a nuestro alrededor, para temer menos. Ahora, como les dije, esta primer mujer fue la primera con la que yo tuve contacto. Sin embargo, hubo otra que me enseñó que en la ciencia no solamente tienes que ser súper seria y súper dura y súper formal. Y fue cuando conocí a Julieta Fierro. Julieta Fierro nació el 24 de febrero en la Ciudad de México y es una divulgadora científica increíble. Yo creo que todos los que alguna vez la hemos escuchado en vivo nos quedamos como con un sentimiento de entusiasmo en general, porque es una persona muy, muy, muy entusiasta. Y cuando yo la conocí, tuve la oportunidad de que me regalara un libro y me lo firmara. Y ese libro está ahí, dice: para Carolina, si alguna vez estás en la luna, mejor lee sobre astronomía. Y la verdad es que para mí la forma en la que Julieta Fierro hace divulgación es una de las formas más eficientes para hacer divulgación. ¿Por qué? Porque se ponen los zapatos de los niños y de las personas que a lo mejor le temen a la ciencia porque la creen que solamente es para genios y parece que es como algo muy alejado, pero ella lo pone en un lenguaje tan sencillo, tan dinámico, con una alegría y con una pasión, que pues definitivamente nada más hablo de ella y otra vez no regresan esos sentimientos y esa sonrisa a la cara. Además, ella tuvo un doctorado aquí en Oaxaca, le dieron el doctorado honoris causa en el 2017 por parte de la UAPJO. Además, fue creadora del ala de astronomía en el Museo Universum, que está en la UNAM, y fue presidenta en algún tiempo de la Asociación Internacional de Astronomía. Así que definitivamente para mí Julieta Fierro es una de esas gigantes que me enseñaron la alegría por hacer ciencia. Y además, pues concluyo con esta frase célebre que dice: para ser científico hay que aprender en libertad. Es la segunda mujer científica que habla sobre libertad. Para muchos la libertad puede ser ejercida para, no sé, tu patria, pero también es para aprender. ¿Cuántas veces nos han dicho que tienes que memorizar? ¿Y qué tal que lo tuyo es aprender con sonidos, ¿no? ¿O qué tal que lo tuyo es hacer papiroflexia? Entonces tenemos que ser libres, abrir nuestra mente para saber cómo podemos aprender mejor. Y de esa manera vamos a disfrutar definitivamente todo lo que aprendemos. La tercera mujer de la que les voy a hablar es una mujer con la que yo aprendí que la astronomía pues es una ciencia bastante ruda, ¿no? Por ahí Carl Sagan decía que ejercer la astronomía, la astrofísica, es un acto de humildad porque aprendes que somos pequeñitos, ¿no? Y la primera que enseñó ese tipo de cosas de forma formal en México fue Mari Pismis, ¿no? Que nació en Turquía. Ella se naturalizó mexicana después de mucho tiempo. De hecho, en el 2024 se cumplieron 25 años de su fallecimiento y fue la primera astrónoma profesional en México porque, bueno, descubrió muchísimos cúmulos estelares, pero ella llegó a México a través de su esposo. Resulta que ella estudió en Estados Unidos y ahí conoció a un mexicano que pues se casó, se enamoraron y ella dijo: pues yo te sigo a donde tú vayas
y pues a donde tú vayas era México. Así llegó aquí a México, y una de las grandes astrónomas, Dorrit Hohlfeld, habló con estas palabras sobre ella. Es la persona más influyente en establecer importancia en México en la educación e investigación astronómica, porque antes de ella no se daban clases de astronomía o de astrofísica en la escuela o la facultad de ciencias, ¿no?, de física. Además, fue un modelo a seguir para mujeres astrónomas. Definitivamente ella vino a poner escuela. Imagínense ser la primera astrónoma con doctorado en astronomía en México y decir, yo voy a dar todas las clases de astronomía a todos los interesados. Y empezó a hacer los planes de estudio y los temarios que eran necesarios para imponer una escuela formal en México. Así que definitivamente, pues Paris es una persona a la que no podemos olvidar. Ahora, una persona que a mí definitivamente me marcó muchísimo, porque la conocí cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, fue alguien que se llama Mildred Dreiselhaus. Mildred Dreiselhaus también nació en noviembre, un 11 de noviembre en Estados Unidos, y venía de una familia judía que pues creció en un barrio pobre de Nueva York. Ahí ella brillaba, era como, la aprendía todo esa niña, ¿no? Decían, oye, ¿qué onda? ¿Por qué aprendes tanto muy rápido? Y la metieron a escuelas, aunque no era tan común que las niñas, sobre todo niñas judías, fueron a escuelas allí en Nueva York. Ella, pues, fue brillante. De hecho, si han visto que en Estados Unidos hay una cosa que se llama anuarios, que les toman fotografías cuando salen de la prepa y les ponen una frase. Bueno, pues en el anuario de Mildred decía, bueno, todavía no llevaba el apellido Dreiselhaus, porque Dreiselhaus es el apellido de su esposo, pero entonces se apellidaba Spivak, ¿no? Dice, cualquier ecuación ella la puede resolver. Cualquier problema ella puede resolverlo. Mildred es igual a cerebro más diversión. En matemáticas y en ciencia, ella es la primera, ¿no? Entonces, la verdad es que ella era una inspiración para sus propios compañeros, pero además tuvo la fortuna de encontrarse con esa mujer que está ahí en azul, que se llama Rosalind Yalov, y resulta que Rosalind fue su profesora en la preparatoria, pero no era cualquier persona. O sea, Jocelyn fue una médico excelente, pero además ganó después un premio Nobel en medicina. Y ella fue la que le dijo a Mildred que por favor no dejara de estudiar y que estudiara física, porque era muy buena en física. Entonces, gracias a esta otra mujer, Mildred pudo seguir estudiando física. Y cuando terminó, pues también fue la primera, creo que mujer en estudiar un doctorado en el MIT, y además fue la primera mujer catedrática en el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Además, algo que a mí me impresiona mucho de Mildred es que absolutamente todos los premios que ella recibió, que eran pues muchos acompañados con un premio monetario, todos los donó íntegramente. Todo el premio monetario lo donaba a una fundación para incentivar la inclusión de las mujeres en la ciencia. ¿Por qué? Porque decía, oye, pues si a los científicos nos trataran como si fuéramos celebridades, pues creo que hubiera mucho más ciencia en el mundo, ¿no? Y durante toda su vida, ella fue la primera, bueno, durante toda su vida trató de incentivar a la gente a la ciencia, pero sobre todo a las mujeres, porque ella estaba segura que si no hubiera tenido un incentivo como la que tuvo con su profesora Jocelyn, pues ella no hubiera podido seguir estudiando. Y para hacerlo fundó también el primer Congreso Nacional de Mujeres Científicas en Estados Unidos, que todavía se sigue llevando a cabo. Y bueno, ¿por qué es tan importante o por qué fue que yo conocí a Mildred Dreiselhaus cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura? Porque ella fue una de las pioneras en la nanotecnología. La nanotecnología es la ciencia que estudia las cosas muy, muy, muy pequeñitas, ¿no? Entonces, en ese momento apenas estaba ideando cómo hacer materiales tan pequeños, poder manipularlos, poder verlos, y ella fue una visionaria, ¿no? Se imaginó, por ejemplo,
que pudiéramos manipular el carbono, se imaginó estas capas de grafeno. Fue pionera también en algo que se llama termoelectricidad, que es la capacidad de cambiar una corriente eléctrica a una diferencia de temperatura y también, ¿no?, la diferencia de temperatura a una corriente eléctrica. Y definitivamente sentó escuela. Durante todo el tiempo que estuvo en el MIT también luchó por tener, porque a ella le pagaran lo mismo que a sus compañeros hombres. Y pues si quieren ahí a saber un poco más de ella, en Netflix está un documental que se llama Picture a Scientist, en el que mujeres del MIT cuentan cómo fue su lucha para que ellas tuvieran exactamente el mismo pago que tenían sus compañeros hombres. Y pues lamentablemente para ese momento pues Mildred ya no estaba tan activa porque ya era una persona muy mayor, pero pues apoyó todo este movimiento. Y las pongo aquí con sus hijos porque pues tuvo 4 niños, fue también una mamá muy apasionada y definitivamente ella decía, ¿saben qué? Yo nunca sentí discriminación. A mí nunca me discriminaron por ser mujer hasta que tuve hijos, ¿no? Porque pues cuando eres mamá pues tienes que ir por ellos a la escuela, tienes que cuidarlos, tienes que hacer muchos de los roles de cuidado. Sus compañeros ahí ya no fueron tan considerados, ¿no? Pero yo quiero quedarme con esta frase que dijo Mildred después de todo eso. He tenido suerte, he trabajado en un lugar en donde reina la meritocracia. En realidad no importa tanto cuál sea tu género si haces bien tu trabajo. Así que definitivamente ella es una mujer que me ha inspirado para hacer bien mi trabajo. Otra de las mujeres que me inspiró muchísimo durante mis tesis y durante todo este camino fue alguien que yo creo que no es tan conocida, pero que me encantaría que la gente la conociera más, y se llama Alexandra Elbaikán. Alexandra nació también en noviembre en Kazajistán. Ella estaba estudiando programación. Hay una cosa en programación que se llama redes neuronales y estaba haciendo protocolos de seguridad. Pero estaba haciendo su maestría y se dio cuenta de que su universidad no estaba suscrita a las revistas científicas. Entonces, bueno, para poder hacer ciencia tú tienes que leer a los que hacen ciencia. Pero ¿de dónde sacas esa información? Pues de las revistas. Pero las revistas no son gratis, las tienes que comprar o tienes que descargar un artículo, ¿no? Por artículo. Pero resulta que no es gratis. Las tienes, o sea, si tú quieres leer un artículo, lo puedes descargar si lo pagas. Pero los precios van, o sea, pueden variar, pero llegan hasta los $40 por artículo. Entonces hagan la conversión. $40, como 800 pesos por artículo. Y tienen que leer 50, 100 artículos. Pues es demasiado dinero, ¿no? Y ella dijo, bueno, pues yo estoy trabajando en protocolos de seguridad. Bueno, voy a hackear la página. Y creó un protocolo para poder hackear, bueno, entre comillas, la página, es decir, poder descargar los artículos sin costo. Y así fundó algo que a mí me parece increíble, que se llama SciHub. SciHub ahora se volvió un movimiento internacional que se fundó el 5 de septiembre de 2011, cuando ella todavía era estudiante. Y lo que hace es que ahora tú puedes ingresar a la página de SciHub, pones la dirección o pones la dirección electrónica del artículo que quieras leer, le das clic y lo descargas. Ahora, ¿por qué fue tan importante para mí? Porque solamente en México, solamente universidades muy grandes tienen la oportunidad de pagarle a las editoriales para poder, o sea, para que sus alumnos puedan leer las revistas. Entonces yo estaba aquí en la UAPJO y pues antes de conocer esta página, yo lo que hacía era pedirle a mis compañeros, a mis amigos que tenía, que estudiaban en la UNAM, pues que me descargaran los artículos que necesitaba, porque pues no tenía acceso a ellos, ¿no? Pero una vez que descubrí SciHub, pues ya lo puedes hacer, y además lo puedes hacer desde tu casa y desde tu celular y desde donde tú quieras, ¿no? Pero pues, ¿qué creen?
Obviamente eso no le gustó a las editoriales. Y el 30 de julio de 2015, en Estados Unidos, Wiley y Elsevier, que son dos de las editoriales más grandes científicas, le ponen una demanda a Alexandra y le dicen, ¿sabes qué? Estás demandada porque lo que haces es piratería. Y pues ella dice, pues ¿sabes qué? Sí, o sea, sí soy culpable de lo que dices, pero no es piratería. Sí es ilegal, pero no es piratería, ¿no? Porque yo no estoy falsificando nada. O sea, las editoriales no les pagan a los autores de los artículos, no les pagan a los editores, no les pagan a los que revisan. Entonces, si ustedes no les pagan a los que hacen la ciencia, pues yo por qué les voy a pagar a ustedes, ¿no? Y el conocimiento es de todos. Y pues resulta que la corte falla a favor de las editoriales. Y entonces, pues en Estados Unidos al menos ella es perseguida por como 100 millones de dólares, ¿no? Pero pues ella dijo, bueno, ahí se ven, me voy a Rusia. Y está en Rusia escondida. Y la verdad es que es admirable porque tal vez muchas otras personas se hubieran acobardado, ¿no? O sea, la está buscando un país entero con una demanda millonaria. Y ella dijo, no, o sea, porque yo lo que estoy haciendo está bien. Y lo único que estoy haciendo es darle acceso a más personas, porque así como yo no tenía dinero para poder tener esa información, hay más personas en el mundo que están en la misma situación. Y increíblemente o no, después la revista Nature, que es una de las revistas más relevantes en la ciencia, la nombró como una de las 10 personas más relevantes en la ciencia. Y pues es nombrada como la reina pirata o la pirata científica o la pirata de los artículos, ¿no? Y a mí me encanta pues muchas cosas, y entre ellas es One Piece. Y hay una frase de un pirata en la que dice, bueno, más o menos parafraseando, dice, ¿los piratas son los malos? ¿Los marines son los buenos? Depende del contexto, ¿no? Y ella, bueno, yo reparafraseo eso porque me pregunto si, por ejemplo, alguien de Oaxaca como yo puede ser catalogada como pues una delincuente por estar utilizando esta página, pero pues no es lo mismo hacer ciencia aquí en México que hacer ciencia en Alemania, ¿no? O hacer ciencia en Japón. Entonces, pues todo es relativo. Pero definitivamente es una mujer muy valiente, que me encanta su ejemplo porque tuvo la oportunidad, lo vio, no se acobardó y ha abierto la puerta a muchísima información. Y finalmente, pues su frase es, el conocimiento científico le pertenece a la humanidad. No le pertenece a las editoriales, no le pertenece a las grandes instituciones, sino le pertenece a la humanidad. Y pues me alegra decir que mucho de este esfuerzo de ella de andar hackeando estas páginas de pago ha hecho que la comunidad científica pues diga, sí es cierto, o sea, si a mí no me pagan, ¿por qué voy a poner mi información en una revista de pago? Y ahora está creciendo la publicación en revistas Open Access, que quiere decir abiertas al público. Además hay editoriales que se han creado, como la Universidad de la Sorbona. Esa universidad ya también tiene su propia estrategia para que los científicos de la universidad publiquen solamente Open Access, para abiertos a todo el público, ¿no? Porque esta frase es súper cierta. El conocimiento científico le pertenece a la humanidad. Y bueno, vamos a retroceder un poquito más en el tiempo, pero la siguiente mujer de la que le voy a hablar, yo creo que es una de las mujeres más impresionantes que casi no se conoce. Se llama Chen Xiuwu, nació en mayo en China, y ella fue criada en una familia en la que el papá y la mamá incentivaban muchísimo que sus hijos estudiaran, todos sus hijos. Pero pues en China ella también era muy brillante, era súper meticulosa. De hecho, estaba leyendo que era tan cuidadosa que era excelente escribiendo. Y ustedes saben que la caligrafía china, coreana o japonesa pues necesita muchísima dedicación. Entonces era muy buena escribiendo en la caligrafía. Pero cuando por fin se va a estudiar la licenciatura, resulta que muchos de sus colegas
incluido su papá, que aun cuando su papá fue uno de los grandes pues impulsores de su carrera, le decían, ¿saben qué? Tú no hagas caso de los problemas, como que continúa, ¿no? Baja la cabeza y sigue adelante. Esa fue una de las recomendaciones de su papá. Cada vez que se te atraviesa un problema, tú baja la cabeza y sigue adelante con tu camino. ¿Pero qué creen? Pues no le hizo caso, porque se fue a la universidad y allá se volvió líder estudiantil. Porque pues en esa época China estaba en una revolución, ¿no? Y pues resulta que allá en China, una de sus profesoras se había ido a estudiar un doctorado a Estados Unidos y también ella es la que incentiva y le dice, oye, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir a Estados Unidos porque allá es en donde se está haciendo la ciencia de primer nivel. Y pues sí, deja China y se va a Berkeley. Y allí en Berkeley conoce pues a muchísimos científicos famosos. Por ejemplo, Robert Millikan, que es del famoso experimento de las gotitas de aceite. De hecho, se casa con otro científico y se casa en la casa de Robert Millikan. Y se vuelve buenísima haciendo experimentos, porque como es una persona tan meticulosa que no se le va ningún detallito, pues se vuelve indispensable para hacer experimentos. Tan indispensable que, como ustedes saben, hubo un proyecto que se llama el Proyecto Manhattan, que fue para la creación de la bomba atómica, y la mandan a llamar y le dicen, ¿sabes qué? Te necesitamos porque tú eres buenísima haciendo experimentos con iones radioactivos y con cosas en alto vacío, ¿no? Entonces la llaman, participa en el proyecto y después regresa a la Universidad de Columbia. Y ahí en la Universidad de Columbia conoce o crea un grupo de trabajo fuerte con otros colegas chinos. Y ahí pasa una de las cosas más increíbles en la historia de la ciencia. Y es que ellos, que bueno, no me acuerdo de su nombre, pero estos colegas chinos teóricos, creo que es Li y bueno, ellos dos tienen una teoría que involucra ahora sí que refutar una de las cosas, de las paradojas que se creían en ese momento. Y es que la naturaleza a nivel cuántico se va a comportar igual en cualquier dirección. Eso era lo que se creía, pero ellos tenían los cálculos teóricos que decían, es que eso no se cumple, pero no tenemos forma de probarlo. ¿Cómo podemos probarlo? Pues con un experimento. Siempre en física se tiene la teoría, pero también se tiene que comprobar con un experimento, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que queremos explicar? Pues la naturaleza, ¿sale? Entonces, ¿a quién llamaron? Pues llamaron a la increíble doctora Wu, y ella fue la que creó un experimento en la que se comprobó que la naturaleza tiene como una preferencia. Cuando estás a niveles subatómicos, parece que a los electrones les gusta irse solamente por un solo camino, ¿no? Como cuando tienes un guante preferido, por así decirlo, y siempre tomas esa dirección. Pues resulta que ella idea ese experimento, pero años después, cuando nombran a estos investigadores como nominados al premio Nobel, no le dan nada de crédito a ella. Y fue increíble, ¿por qué? Pues porque normalmente en los premios Nobel en física se premia a la parte experimental y no a la parte teórica. Y bueno, con el último ejemplo van a entender por qué. Todo esto es una contradicción. Y ellos pues se sienten muy apenados porque no se pueden autonominar. Pero entonces la universidad los nomina y no toman en cuenta a la doctora Wu. Y a ellos tampoco los escuchan para que le den crédito a la doctora. Y lo que pasa es que al final lo único que sucede es que a la hora que le entregan el premio Nobel a estas dos personas, pues agradecen a la doctora Wu por su gran contribución. Pero definitivamente la comunidad científica pues se levanta así como que toda indignada, ¿no? Porque dice, ¿cómo? O sea, si ellos pusieron la teoría, pero no significaría nada si no hubieran tenido el experimento. Y entonces resulta que la nominan 7 veces seguidas al premio Nobel, pero pues nunca se lo dan. Nunca logran dárselo. Y hasta hace muy poco
como que su historia es reconocida, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí es que la verdad es que la relevancia de su investigación es comparable con la que tenía Marie Curie. Sin embargo, pues ella lamentablemente no tuvo un Pierre Curie que la respaldara, ¿no? Y que obligara a los demás a que le dieran el crédito. Y termino con una frase de ella que dice que es vergonzoso que haya tan pocas mujeres en la ciencia, ¿no? Al menos en Estados Unidos. En China hay muchas mujeres en física. En Estados Unidos existe la idea equivocada de que todas las mujeres científicas son solteronas desaliñadas. Y la verdad es que yo no encontré ni una foto de ella desarreglada, ¿no? Era una persona muy pulcra y que también creía que la feminidad no estaba peleada con ser científica. Y bueno, para finalizar esta plática, platicaré un poco acerca de Lise Meitner, que Lise Meitner también se me hace una mujer muy inspiradora. Nació el 7 de noviembre en Austria y pues también era de una familia judía. En Austria las mujeres no podían ir a la universidad, así que ella decide irse a Berlín, a Alemania, en donde Alemania sí es un país que permite el ingreso en algunas instituciones a las mujeres. Se muda a Berlín para trabajar con Max Planck, pues uno de los padres fundadores de la cuántica, ¿no? Y ahí en Max Planck, resulta que Max Planck no aceptaba mujeres en su laboratorio, pero quedó tan impresionado por esta chica que venía de Austria buscándolo, que le dice, claro, o sea, puedes venir, ¿no? Le da un lugar en un laboratorio, en los laboratorios del Kaiser, se llamaba en ese momento. Pero resulta que en estos laboratorios Kaiser no permitían la entrada de mujeres. Y entonces ella, pues cuando va a trabajar este laboratorio, lo montan en el sótano para que nadie pueda ver que está una mujer trabajando en el laboratorio. Cuando llega a Alemania, conoce a alguien que es muy importante en su vida y se llama Otto Max Planck. Se la presenta y pues Lise Meitner es tan buena en la parte teórica y en la parte conceptual de la física teórica, y el otro es tan bueno haciendo los experimentos que hacen una mancuerna genial. La historia de ellos dos a mí me parece increíble, pero trabajan durante 30 años juntos. O sea, trabajan durante 30 años juntos y durante esos 30 años la forma en la que ellos trabajan es que Otto hace los experimentos y va de la mano con Lise y le dice, oye, ¿sabes qué pasó esto? Así. Y Lise es la que le dice, ¿sabes qué? Yo hago la teoría y te digo qué es lo que pasa. Era pues muy buena, o sea, estaba a la par de Otto Hahn, pero resulta que en los laboratorios a ella le pagaban 300, imagínense, y a él le pagaban 3,000, o sea, 10 veces más. No había comparación en sus sueldos, hasta que le empiezan a hacer pues propuestas de irse a trabajar al extranjero, y entonces es cuando el Instituto Kaiser le dice, oye, no te vayas, ya te vamos a pagar más. Y entonces ya le van pagando un poquito más y le van pagando un poquito más. Hasta que pues llega el Partido Nacional Socialista a Alemania al poder, es decir, llega Hitler al poder. Y cuando llega Hitler al poder, pues empieza a aplicar estas políticas antisemitas, y ella pues trabaja en un instituto que lleva el nombre del Kaiser. Y entonces resulta que todos los judíos, o los judíos de los institutos Kaiser salen de Alemania, menos ella. ¿Por qué? Pues había varias razones, pero una de ellas es porque amaba demasiado su laboratorio. O sea, ella deja a su familia en Austria, nunca tiene familia, o sea, no se casa, no tiene hijos, y su vida es el instituto, el laboratorio que hace y que construye junto con Hahn. Entonces como que minimiza un poco el gran peligro, ¿no?, que le acechaba. Como que dice, no. O sea, yo estoy en el instituto, soy amiga de Max Planck, soy colaboradora de Otto Hahn, o sea, no me pueden hacer nada, ¿no? Hasta que Alemania invade Austria. ¿Y qué es lo que pasa cuando un país invade al otro y están en guerra? Pues resulta que ella, que tiene la nacionalidad austriaca y que tiene pasaporte austriaco, en ese momento se queda sin pasaporte y se queda sin
digamos que un país que la respalde. Y ahí es en donde pues siente el verdadero terror, ¿no? Porque es cuando se dan cuenta ella y sus compañeros de laboratorio que de verdad puede correr peligro. Y bueno, pues Max Planck estaba dentro del partido nazi, o sea, si hay que decirlo, pues sí, se tuvo que alinear. Y entonces Otto y Lise le piden de favor a su mentor, ¿no? A su profesor, que por favor la ayude, que la ayude a salir. Y resulta que la carta que le mandan de parte del partido nazi es que no, que ya no puede salir porque va a quedar muy mal con las instituciones internacionales de que una científica de ese calibre pues se vaya. Pero pues tampoco le daban seguridad, ¿no? Y entonces lo que hacen es planear entre toda la red de amigos científicos que tenían su escape de Alemania. Y ella un día, así como cualquier otro, va al instituto, trabaja de 8 a 8 de la noche y de repente agarra así 2 maletitas y en esas 2 maletitas están todas sus cosas, todos sus 30 años viviendo en Alemania y se escapa en tren. Y en tren se encuentra con otro científico que es holandés y que es muy buen amigo de ellos y le dice, no te preocupes, yo te voy a cruzar a Holanda, ¿no? Y pues así le hacen. O sea, como que tuvieron mucha suerte, pero en la frontera pues no los revisan, como que los ven como otra pareja más, el otro es holandés, que no sé qué, y pasan, y así se puede escapar. Y lamentablemente pues esa es la última vez que ella está ahí en su laboratorio, porque después de eso ya no regresa a vivir 100% a Alemania. Sin embargo, pues Otto le sigue escribiendo cartas porque es su colaboradora principal. Y dentro de esas cartas, una vez, Otto y Fritz Strassmann hacen un experimento y le dicen, oye, ¿sabes qué? Hicimos este experimento, pero no entendemos qué pasa. O sea, no sabemos qué pasa. Es un experimento que replicamos de Enrico Fermi, que Enrico Fermi, pues, es un científico italiano, y decían, ¿sabes qué? Repetimos este experimento, ya lo mejoramos, pero no sabemos qué pasa. Dinos, ayúdanos, ¿no? Y entonces Lise, pues, está en el extranjero, está en Suecia, está junto con uno de sus sobrinos, que también es físico, es Otto Frisch, y resulta que ahí, entre cartas y todo, Lise y Otto, su sobrino, le dicen al otro Otto y a Fritz Strassmann de que en realidad lo que está pasando es que el átomo que ellos están experimentando se está dividiendo. ¿Y qué es lo que sabemos ahora cuando se divide un átomo? Pues es la fusión. Y entonces en ese momento se descubre la fisión nuclear. ¿Y qué era lo que les decía con el premio Nobel de la doctora Wu y los otros investigadores? Y es que normalmente le dan peso al experimento, no a la parte teórica. Y eso fue lo que pasó aquí. Cuando después nominan al premio Nobel a la fisión nuclear, se lo den solamente a la parte experimental. Y resulta que a Lise y a sus sobrinos, pero sobre todo a Lise, que fue la que ideó toda la parte teórica y que explica además con las leyes que hace no tanto había descubierto Einstein, que lo que pasaba era que se dividía el átomo y que liberaba un montón de energía. Pues no, los premios Nobel deciden ignorarla y le dan solamente el premio Nobel a Otto Hahn y a Fritz Strassmann. Y ahí sí, ellos no dijeron ni gracias, no le dieron ni gracias en el discurso ni nada. Por un lado, Otto después en sus memorias, ya cuando es viejito, explica que no podía hacerlo porque si daba gracias a Lise, le iban a quitar todo el apoyo financiero, o sea, todo el apoyo financiero a los laboratorios que Otto y Lise habían fundado, porque cómo era posible que él, un alemán con investigación alemana, le diera las gracias a una judía. Entonces, bueno, eso no sabemos por qué exactamente fue que pasó, pero pues definitivamente fue una pues gran injusticia. Pues muchísimas personas han escrito pues ríos de tinta, ¿no? Exigiendo justicia, pero resulta que Lise, ella siguió en contacto con Otto Hahn, y ahí pues fue, yo creo que la persona más importante en la vida de Lise Meitner después de su familia,
pero Otto, cuando sale de Alemania, Liz, Otto le regala a Liz un anillo con un diamante y le dice, ¿sabes qué? Este diamante es de mi abuela, es un legado familiar. Si tú estás en apuros, por favor, véndelo, ¿no? Intercámbialo por tu libertad. Entonces, hay muchas personas que explican que la naturaleza de Liz Meiner era demasiado humana, demasiado poco rencorosa, y ella puso encima de todo su amistad y su amor por la ciencia, porque al final ella no perseguía ningún premio, sino perseguía el descubrir por qué la naturaleza era como era. Ay, perdón. Y bueno, pues las injusticias no pararon. Y pues en la cultura popular, el año pasado, hace 2 años, salió la película de Oppenheimer, en la que describen el proyecto Manhattan. Y creo que también es una gran injusticia que ni siquiera en actos de cultura popular como esta se le dé crédito a la madre de la fisión nuclear, ¿no? En la película, si ustedes vuelven a verla, no se menciona ni una vez el nombre de Liz Meiner, siendo que ella fue la que descubrió este efecto. Así que pues me gustaría que siempre recordaran su carita y que siempre recordaran que ella fue realmente la madre de la fisión nuclear. Por último, quiero terminar con una reflexión que ella decía. Imagínense, después de ser exiliada del país que tanto amó, de Alemania, que estuvo vagando, que sufrió todo este tipo de injusticias, decía, ¿saben qué? No, la vida no tiene que ser fácil, con tal de que no esté vacía. Y definitivamente, pues su vida no estuvo vacía. Estuvo llena de descubrimientos, de aventuras y sobre todo de amor por la ciencia. Por último, en su lápida está la frase, una física que nunca perdió su humanidad. Además, paradójicamente, cuando se crea la bomba, pues ella todavía estaba viva, Otto Hahn todavía estaba vivo, y Otto entró en total depresión cuando descubrió qué era lo que había pasado con el experimento que él había creado. Y resulta que la que lo consoló fue su amiga, ¿no? Y con esto termino. Muchas gracias.